Prepárense para ser testigos de una ira tan colosal, tan primigenia, que hizo que la propia sabana gritara de terror. ¿Qué ocurre cuando al rey de la selva, al monarca de la melena dorada, le arrebatan no solo su corona, sino su corazón, su alma, su familia entera? No estamos hablando de una simple derrota, estamos hablando de una masacre. De una traición tan vil y cobarde a manos de las criaturas más despreciables de la llanura, las hienas, que encendió un fuego infernal en las entrañas del Rey León. Lo que siguió no fue una batalla, no fue una cacería, fue un juramento de sangre, una promesa de venganza tan absoluta, tan implacable, que su único objetivo era el exterminio total de sus enemigos. ¿Creen que conocen la furia de un león? Les aseguro que no han visto nada, porque la tormenta de garras y colmillos que este rey destronado y con el corazón roto está a punto de desatar no dejará supervivientes. Antes de que la sombra del exterminio caiga sobre estas tierras, permítanme un respiro, una pausa en el umbral del infierno. Lo que van a presenciar es la manifestación más pura de la furia animal. Un amor paternal convertido en una fuerza imparable de destrucción. Si estas historias de poder indomable, de justicia salvaje que desafía la propia muerte, hacen eco en su espíritu, si sienten la llamada de lo primigenio, entonces su lugar está aquí, con nosotros. Un simple clic en suscribirse y en la campanita sagrada es su juramento de lealtad a estas crónicas de lo imposible. No se trata de pedir, se trata de pertenecer, de ser testigos juntos. Ahora preparen sus almas, porque el rugido del Rey León clama venganza y la sabana está a punto de teñirse de rojo sangre. En el corazón dorado e implacable de la sabana africana, donde el sol nace como una bola de fuego y se pone tiñendo el horizonte de púrpura y sangre, reinaba Mufasa. No el de las fábulas, sino un león real, un coloso de melena tan oscura como la noche y tan densa como la propia jungla, con ojos como topacios ardientes que reflejaban tanto la sabiduría de un líder como la ferocidad de un guerrero invicto. Mufasa era el Rey Sol, el soberano indiscutible de las praderas del acantilado, un vasto territorio que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, rico en presas y defendido con garras y dientes de cualquier intruso. Su orgullo era fuerte, sus leonas leales y su linaje la envidia de todos los otros grandes felinos. La luz de la vida de Mufasa, el verdadero tesoro de su reino, era su familia. Sarabi, su reina, una leona de belleza serena y coraje indomable, era su compañera, su confidente, el ancla de su poder. Juntos, habían traído al mundo a 3 pequeños príncipes, 3 cachorros juguetones y audaces que eran la promesa de un futuro glorioso para el orgullo. El pequeño Kopa, siempre curioso, el robusto Nuka, ya mostrando la fuerza de su padre, y la dulce Kiara, la única hembra, protegida y mimada por sus hermanos y sus padres. Verlos crecer, aprender los secretos de la caza bajo la atenta mirada de Sarabi, escuchar sus torpes intentos de rugido imitando a su padre, esos eran los momentos que llenaban de un gozo profundo el corazón del Rey León. Para ellos había luchado, para ellos había sangrado y por ellos daría hasta su último aliento. La vida en las praderas del acantilado era un delicado equilibrio. Abundaban los ñus, las cebras, los antílopes, pero también abundaban los peligros. Manadas rivales de leones buscando expandir sus dominios, leopardos solitarios y astutos, y por supuesto, el enemigo ancestral, la sombra carroñera que siempre acechaba en los límites, esperando una oportunidad, un descuido, el clan de hienas manchadas de las tierras sombrías. Este clan, liderado por una matriarca particularmente grande, cruel e inteligente llamada Shenzi. Sí, el nombre parece perseguir a estas antagonistas, pero esta Shenzi era la encarnación de la maldad pura. Era una espina constante en el costado de Mufasa.
eran numerosas, eran cobardes cuando estaban solas, pero increíblemente audaces en grupo. Y su risa maníaca era un sonido que helaba la sangre de las presas más débiles. Mufasa las había mantenido a raya durante años. Sus patrullas constantes y sus demostraciones de poder eran suficientes para que las hienas no se atrevieran a cruzar ciertos límites. Pero la arrogancia de un rey, a veces, puede ser su mayor ceguera. Y Mufasa, en la cima de su poder, quizás subestimó la profundidad del odio y la envidia que Shenzi y su clan albergaban hacia él y su próspera familia. La tragedia, cuando golpeó, lo hizo con la sutileza de un terremoto y la brutalidad de una ejecución. Era la estación seca. La caza se había vuelto más difícil. Las presas estaban más dispersas, más alertas. Mufasa y Sarabi, junto con las otras leonas cazadoras del orgullo, habían tenido que alejarse más de lo habitual de su refugio principal en las rocas del acantilado, siguiendo el rastro de una gran manada de búfalos. Los cachorros, demasiado jóvenes para largas caminatas, habían quedado al cuidado de un par de leonas más viejas y menos ágiles, en una zona de matorrales densos que consideraban segura. Un error fatal, un descuido que Mufasa se reprocharía por el resto de sus días. Shenzi y su clan habían estado observando, esperando, con una paciencia diabólica. Sabían que el orgullo principal estaba lejos, ocupado en la caza mayor, y sabían dónde estaban los cachorros. Era su oportunidad de oro para asestar un golpe devastador al Rey Sol, para quebrar su espíritu, para robarle su futuro. El ataque al improvisado campamento de los cachorros fue una masacre coordinada y silenciosa. Las pocas leonas guardianas, superadas en número y tomadas por sorpresa, lucharon con la valentía de la desesperación, pero fue inútil. Las hienas, en una oleada de dientes y risas horribles, las arrollaron, y luego se abalanzaron sobre los pequeños príncipes. Cuando Mufasa y Sarabi regresaron al atardecer, exhaustos, pero con la satisfacción de una caza exitosa, un silencio antinatural los recibió. Un silencio que gritaba tragedia. Corrieron hacia el lugar donde habían dejado a sus hijos, y lo que encontraron fue una escena sacada de las pesadillas más profundas de cualquier padre. Sangre, por todas partes, los cuerpos destrozados de las leonas guardianas y de sus cachorros, de Copa, de Nuka, de la pequeña Kiara, solo quedaban restos mutilados, profanados por las fauces de las hienas. Ni uno solo había sobrevivido. Shenzi y su clan no solo los habían matado, los habían masacrado, los habían devorado parcialmente, dejando una escena de horror puro como un mensaje macabro para el rey. Sarabi se derrumbó, su rugido de dolor transformándose en un lamento que pareció quebrar el corazón de la propia sabana. Las otras leonas del orgullo se unieron a su duelo, sus gemidos creando una sinfonía de desesperación. Pero Mufasa no lloró. Mufasa no gimió. Se quedó inmóvil, contemplando la carnicería, el cuerpo destrozado de su último hijo, la sangre de su reina manchando el suelo. Y en ese instante, algo dentro de él se rompió y se rehizo de una forma terrible. El Rey Sol, el líder sabio y a veces gentil, murió, y en su lugar nació una tormenta. Una tormenta de furia tan vasta, tan fría, tan absolutamente implacable, que el único objetivo que podía contenerla era el exterminio total de cada hiena que respirara en aquellas tierras. Levantó la cabeza. Sus ojos, antes topacios ardientes, ahora eran dos pozos de una oscuridad insondable, de un odio que prometía aniquilación. Miró a Sarabi, su reina destrozada, y en esa mirada silenciosa hizo un juramento de sangre, un juramento de venganza. No hubo palabras, no hubo consuelo, solo la promesa terrible de lo que estaba por venir. Esa noche Mufasa no durmió. Mientras su orgullo lloraba a sus muertos, él se alejó, solo,
Caminó bajo las estrellas indiferentes, su mente una fragua donde se forjaba un plan de una crueldad y una eficiencia que harían palidecer a la propia Shensi. Ya no era un rey protegiendo su territorio, era un ángel exterminador, un instrumento de una justicia tan antigua como la propia vida y la muerte. Su primer objetivo, información. Durante los días siguientes, Mufasa se convirtió en un fantasma. Acechó a los carroñeros más pequeños, chacales, buitres, no para cazarlos, sino para aterrorizarlos, para obligarlos a revelar los movimientos, los escondites, los números del clan de Shensi. Su sola presencia, cargada de una amenaza palpable, era suficiente para quebrar la voluntad de cualquier criatura menor. Y obtuvo lo que quería, un mapa mental detallado de las operaciones de sus enemigos. Luego comenzó la preparación física. Mufasa, a pesar de su poder, sabía que enfrentarse a un clan de docenas de hienas en una batalla campal sería arriesgado, incluso para él en su estado de furia. Necesitaba estar en la cima de su forma. Cazó solo, eligiendo las presas más grandes y difíciles, no solo para alimentarse, sino para afilar sus habilidades, para llevar sus músculos al límite, para recordar la sensación de la lucha, de la sangre, de la muerte. Cada tendón desgarrado, cada hueso roto de sus presas era un ensayo para lo que les esperaba a las hienas. Y mientras su cuerpo se fortalecía, su mente trazaba la estrategia. No sería una simple masacre, sería una campaña de exterminio metódica, implacable, diseñada para infundir el máximo terror y para no dejar ni un solo superviviente que pudiera contar la historia o engendrar una nueva generación de enemigos. Su plan tenía múltiples fases, cada una más terrible que la anterior. Primero, sembraría la discordia y el miedo dentro del propio clan de hienas. Luego, las aislaría de sus fuentes de alimento y agua. Después, comenzaría la caza, una caza selectiva, eliminando a los guerreros más fuertes de Shensi uno por uno, en emboscadas silenciosas y letales, y finalmente, cuando el clan estuviera diezmado, aterrorizado y al borde del colapso, llegaría el momento de Shensi. Para ella, Mufasa reservaba un final especial, un final que sería una obra maestra de crueldad poética. La sabana, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las venganzas más épicas y aterradoras de su historia. El rey león había perdido a su familia y ahora la única familia que le quedaba era la furia, una furia que clamaba por el exterminio. Y Mufasa estaba a punto de responder a esa llamada con cada fibra de su ser. La cuenta atrás para la aniquilación de las hienas ha comenzado, y lo que este rey león está a punto de desatar es tan brutal, tan calculado, que se preguntarán si todavía están viendo a un animal o a la propia personificación de la venganza divina. No se muevan, porque la tormenta de Mufasa se acerca y no habrá lugar donde esconderse. La maquinaria de la venganza de Mufasa se había puesto en marcha y la sabana entera pareció contener la respiración. El rey león, transformado por el dolor en un espectro de furia calculadora, estaba a punto de ejecutar un plan de exterminio tan metódico y aterrador que haría que las propias hienas, maestras del terror y la carroña, suplicaran por una muerte rápida. Olviden las tácticas simples. Mufasa iba a convertir la vida del clan de Shensi en un infierno progresivo, desmantelándolos pieza por pieza antes del golpe de gracia. La primera fase de su plan fue sutil, casi invisible, pero devastadoramente efectiva. La guerra psicológica y el sabotaje. Mufasa, con su conocimiento íntimo del territorio y su nueva y escalofriante paciencia, comenzó a acechar las rutas de caza de las hienas, pero no las atacaba, no todavía. En lugar de eso, se dedicaba a arruinar sus cacerías.
Si veía a un grupo de hienas acechando a una presa, esperaba hasta el último momento cuando estaban a punto de lanzar su ataque coordinado y entonces irrumpía con un rugido que partía los cielos, ahuyentando a la presa y dejando a las hienas frustradas, hambrientas y cada vez más nerviosas. Lo hacía una y otra vez, en diferentes lugares, a diferentes horas, convirtiéndose en una pesadilla impredecible que les robaba el sustento. Pero eso no era todo. Mufasa comenzó a contaminar sus fuentes de agua. Encontraba las charcas y los pequeños ojos de agua donde el clan de Shenzi solía beber, y usando su enorme fuerza arrastraba animales muertos, carroña que él mismo despreciaba, pero que ahora usaba como herramienta, y los arrojaba dentro, pudriendo el agua, haciéndola imbebible. Las hienas, obligadas a buscar nuevas fuentes, se veían forzadas a adentrarse en territorios desconocidos y más peligrosos, a menudo entrando en conflicto con otros depredadores o exponiéndose más. Y luego estaban los regalos. Mufasa cazaba, sí, pero no siempre para comer. A veces mataba a una presa pequeña, un chacal, una cría de jabalí, y dejaba el cadáver mutilado, pero no devorado, justo en el centro del lugar donde el clan de Shenzi solía descansar durante el día. Era un mensaje de poder, de desprecio y una advertencia de lo que les esperaba. Imaginen el terror de las hienas al encontrar esas ofrendas macabras día tras día. La paranoia se instaló en el clan como una enfermedad. Shenzi, la astuta matriarca, no tardó en darse cuenta de que esto no era obra de un león común. Esto era diferente. Esto era personal, metódico, aterrador. Intentó organizar a su clan, establecer más centinelas, cambiar sus rutas. Pero Mufasa parecía estar siempre un paso por delante. Conocía sus movimientos, anticipaba sus estrategias. Era como si pudiera leer sus mentes. La tensión dentro del clan de hienas creció hasta niveles insoportables. Las peleas internas por los escasos restos de comida se volvieron más frecuentes. La disciplina se relajó. El miedo constante los estaba desgastando. Y entonces Mufasa comenzó la segunda fase de su plan, la caza selectiva. Ya no se conformaba con asustarlas o privarlas de alimento. Ahora quería sangre, pero no la sangre de cualquiera. Quería a los lugartenientes de Shenzi, a sus guerreros más fuertes, a aquellos que habían participado con más saña en la masacre de sus cachorros. Usando su sigilo perfeccionado y su paciencia infinita, Mufasa acechaba a individuos o pequeños grupos que se alejaban del núcleo principal del clan. Su táctica era siempre la misma: una emboscada relámpago, un ataque de una ferocidad tan explosiva que la víctima no tenía la más mínima oportunidad. No había lucha prolongada, solo un rugido, un borrón de furia dorada y negra, y luego el silencio. Dejaba los cuerpos donde caían, como otro mensaje para Shenzi. Tu ejército se está desmoronando, estás perdiendo a tus mejores soldados. Uno a uno, los guerreros más fuertes de Shenzi comenzaron a desaparecer. La manada de hienas, ya debilitada por el hambre y la paranoia, se vio aún más mermada. Shenzi intentó mantener la cohesión, pero el terror era demasiado grande. Algunas hienas comenzaron a desertar, huyendo en la oscuridad de la noche, prefiriendo la incertidumbre de la soledad a la certeza de la venganza del Rey León. El clan de las Rocas Sombrías se estaba desintegrando desde adentro, tal como Mufasa había planeado. Finalmente, después de semanas de esta tortura psicológica y esta cacería selectiva, solo quedaba un pequeño núcleo alrededor de Shenzi. Unas pocas hembras leales pero aterrorizadas y algunos jóvenes inexpertos. Estaban acorralados, hambrientos y sabían que su hora se acercaba. Mufasa eligió el escenario para el acto final con el mismo cuidado meticuloso que había demostrado en cada paso de su venganza. Era una zona de Kopjes,
esas extrañas formaciones rocosas que se elevan abruptamente de la llanura, creando un laberinto de pasadizos estrechos, cuevas y callejones sin salida. Un lugar perfecto para una emboscada final, un lugar donde la superioridad numérica de las hienas, si es que aún la tenían, sería inútil. Atrajo a Shenzi y a sus últimas seguidoras hacia los kopjes usando el cebo más simple y más efectivo, el mismo. Se dejó ver a una distancia prudencial, caminando lentamente como si estuviera cansado o herido. Era una trampa obvia, pero Shenzi, consumida por el odio y la desesperación, y quizás creyendo que esta era su última oportunidad de acabar con su némesis, mordió el anzuelo. Ordenó a sus pocas hienas restantes que lo rodearan, que lo acorralaran entre las rocas, y Mufasa las guió directamente hacia el corazón de su laberinto mortal. Cuando estuvieron en el centro de los kopjes, en un pequeño claro rodeado por paredes de roca casi verticales, Mufasa se detuvo y se giró para enfrentarlas. Por un momento hubo silencio. Solo el viento silbando entre las rocas y la respiración agitada de las hienas. Shenzi lo miró y en sus ojos amarillos, por primera vez, Mufasa vio no solo odio, sino también un atisbo de duda, de miedo. Y entonces Mufasa rugió, pero este no era el rugido de un cazador solitario. Era el rugido de un rey reclamando su justicia. Y desde las sombras de las rocas circundantes, desde las grietas y las cuevas ocultas, otras figuras comenzaron a emerger. Leonas, Sarabi, su reina, que había estado siguiendo a Mufasa en secreto, compartiendo su dolor y su sed de venganza, y Lisha y Akina, las otras leonas de su antiguo orgullo, que habían regresado al escuchar la llamada de su rey. No estaban solas. Otras leonas de orgullos vecinos, quizás con sus propias cuentas pendientes con el clan de Shenzi, o simplemente respondiendo a la llamada de una guerra justa, se habían unido a ellas. Shenzi y sus pocas hienas estaban completamente rodeadas, atrapadas en una trampa perfecta, enfrentándose no a un león solitario, sino a una coalición de leonas furiosas lideradas por un rey consumido por la venganza. El plan de Mufasa no había sido solo una venganza personal, había sido una convocatoria, una purga, un acto para restaurar el equilibrio en la sabana, para eliminar a un clan que se había vuelto demasiado cruel, demasiado destructivo. La batalla final fue breve y brutal. Las hienas, superadas en número, desmoralizadas y atrapadas, no tuvieron ninguna oportunidad. Mufasa no participó directamente en la masacre de las seguidoras de Shenzi. Dejó ese honor a Sarabi y a las otras leonas, que lucharon con la furia de madres y hermanas que también habían sufrido pérdidas a manos de las hienas. Mufasa solo tenía ojos para una. Shenzi, la matriarca hiena, al ver a su clan ser aniquilado, intentó una última y desesperada huida. Pero Mufasa le cortó el paso. Se interpuso entre ella y la única salida, su enorme cuerpo, una muralla de furia y poder. «Has venido a morir, hiena», pareció decir la mirada de Mufasa. Shenzi, sabiendo que su fin había llegado, se lanzó contra él con un chillido de odio puro. Pero Mufasa estaba preparado, esquivó su torpe ataque y con un solo y poderoso zarpazo la derribó. La inmovilizó contra el suelo con sus enormes patas y sus fauces se cerraron sobre la garganta de la matriarca hiena. No hubo un rugido de triunfo, no hubo crueldad innecesaria. Solo la ejecución fría y eficiente de una sentencia largamente esperada. Cuando todo terminó, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo las rocas de los kopjes con un color rojo sangre que reflejaba la carnicería que acababa de ocurrir. Mufasa se irguió, su melena oscura ondeando suavemente con la brisa. Miró los cuerpos de sus enemigos y luego miró a Sarabi y a las otras leonas. Su venganza estaba completa. El clan de las rocas sombrías había sido exterminado. En los días que siguieron, la noticia del exterminio de las hienas y el regreso del Rey León se extendió por toda la sabana.
Algunos lo celebraron, otros lo temieron, pero todos lo respetaron. Mufasa, con Sarabi a su lado, reclamó su antiguo territorio, las praderas del acantilado. Y aunque la alegría de tener a sus cachorros nunca volvería, una nueva paz, una paz sombría pero firme, se instaló en su reinado. La leyenda del Rey León, cuya venganza fue el exterminio total de sus enemigos, se convirtió en una de las historias más contadas alrededor de las fogatas de los safaris y en los susurros de los ancianos de las tribus locales. Una historia sobre cómo el amor de un padre, cuando es destrozado, puede transformarse en una fuerza de la naturaleza tan implacable y tan devastadora como cualquier tormenta, cualquier sequía, cualquier incendio. Una historia que nos recuerda que en el corazón de la bestia más noble puede yacer una furia capaz de sacudir los cimientos del mundo. Y eso, damas y caballeros, es la verdadera definición de una venganza legendaria. Mufasa no solo limpió su honor, reescribió las reglas de la supervivencia en la sabana. Su furia fue un mensaje para todos. No tocarás a la familia del rey. Si esta épica de justicia animal, de un padre que desató el infierno para vengar a sus hijos, te ha dejado sin aliento, entonces únete a la realeza de Furia Animal. Suscríbete ahora mismo y no te pierdas ni un solo segundo de las batallas más increíbles de la naturaleza. Destruye ese botón de me gusta si crees que la venganza de Mufasa fue tan épica como terrible. Y comparte esta leyenda, porque el mundo necesita saber que cuando un rey león ruge de dolor, la respuesta es el exterminio. Dinos en los comentarios, ¿qué te pareció la estrategia de Mufasa? ¿Fue justicia o una masacre desmedida? El debate está abierto. Nos vemos en la próxima carnicería. Digo, en la próxima crónica de Furia Animal. No faltes.